personas adultas, fuera de los hogares, lejos de su familia, en situaciones muy difíciles, distantes de sus padres, jovencitos que por algunas circunstancias están debajo de los puentes, personas que tienen años de estar en las calles. En las grandes ciudades nosotros somos conscientes que les vemos. Incluso para la sociedad ya eso es normal, es común. Pero detrás de esa escena hay una pregunta: ¿qué hace? ¿Qué hay? ¿Qué mueve? ¿Qué pasa al interior de una familia? Donde en esas familias salen disparados algunos miembros, algunos de sus hijos, hacia el sufrimiento, a llevar una vida incierta. En verdad nosotros recordamos que tenemos una vida que al nacer somos como un libro con las páginas en blanco, donde hay que aprender, donde hay que interiorizar, aún considerando la palabra del Señor de Proverbios 22:6, la necesidad de instruir, de sembrar, de instruir en el camino, en la conducta, en el estilo de vida al niño, para que cuando sea viejo no se aparte de esa fundamentación. ¿Qué es lo que hay detrás de esa vida? Cada vida tiene una historia. Cada persona tiene una historia. Cada familia tiene una historia. Los pueblos tienen su propia historia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo se da esa construcción de la historia de cada persona? Cada miembro de la familia tiene una historia. Todos nosotros vivimos una historia. Y esa historia, en medio de nuestro vivir, de esas historias que nosotros tenemos en el curso de nuestras vidas, hay una historia dominante. La historia que nos domina. Nosotros somos, actuamos, sentimos por nuestra historia. A nosotros nos borran la historia, es como si nos borraran la memoria. Quedamos en blanco, quedamos sin nada, sin pasado, sin futuro. Quedamos como un vegetal. Por lo tanto, en el desarrollo, en el crecimiento de la vida de cada persona, se van editando, se va imprimiendo una historia muy particular. Esa historia es la que hace que usted es o sea como es, que seamos como somos, que sintamos lo que sentimos, que actuemos. Esa modula, regula nuestra conducta. Como padres, como miembros de la familia, ¿qué hacemos nosotros para contribuir, para ayudar a construir esas historias? Pero además de que hay una historia dominante de tantas de las que tenemos, esa historia dominante nadie puede soltarse de ella. Nadie puede decir, yo no tengo una historia que me domina. Todos traemos una historia que nos domina. Esa historia para algunos no es agradable. Otros, de todas las historias de su vida, donde hay muchas historias agradables, también tenemos una no muy agradable. La recordamos, la soñamos, la pensamos, la vivimos o la sufrimos. Capítulos enteros de esas historias, que si nos trasladamos allá al interior de nuestra familia,
Recordamos cosas que parece que nos trasladaran al momento y vivimos como aquella vez. Episodios, capítulos enteros. La humanidad está diseñada, está configurada, movidas por esas historias. Esas historias se construyen al interior de la familia, donde hay unos actores fundamentales. Es inevitable que los padres o las personas que representamos autoridad, que representamos unos valores, guías, que somos tutores de aquellos pequeños, es inevitable que estos padres y tutores no tengamos que ver con las historias que se imprimen en la vida de cada muchacho. Esas historias, para algunos, son muchos los momentos difíciles. Y a veces uno escucha historias tristes, narraciones que son desgarradoras, que uno no quisiera estar allí en la vida de esa persona, que uno quisiera como que irse al pasado y cambiarle, mover algunas fichas para tratar de borrar. Lamentablemente el pasado ya es pasado. No se puede cambiar el pasado. Ya quedó atrás. Y esas historias se han anclado. Están allí en la estructura de la mente de las personas y hacen que actúen como actúan. Parece que fuese como un programador. Es algo como un motor que los impulsa a ser así. Algunos dicen, yo no quiero ser así. Yo no quiero hablar de esa manera. Yo no quiero actuar de esa forma. Pero en el momento menos esperado, cuando estamos en crisis, esa historia sale a relucir y comienza a mostrar sus estrías, sus fuerzas, y nos induce a hacer y a comportarnos como sucede. Para algunas familias es triste. Para algunas familias no es muy agradable tener en los miembros de sus familias historias que no quisiera que se repita en los hijos. Salen estos muchachos, estas muchachas, y al formar la vida conyugal, al casarse, traen a esa relación unos temores, unos miedos, y dicen, yo no quiero repetir o que se repita mi historia en mi familia. Y nos vamos a cualquiera de esos dos extremos, a cuidar al máximo que si a nosotros nos castigaron, nos reprendieron duramente, drásticamente, fuimos maltratados, algunos de esos hijos, cuando ya son padres, se van a uno de esos extremos, es de cuidar que a sus hijos no le toquen un pelo. O de no, otros se van al extremo contrario y dicen, así como me trataron a mí, así es que se debe, y así lo voy a hacer porque míreme, aquí estoy yo, nada me ha pasado. Y se repiten las historias. Parece que fuese un círculo, un ciclo repetitivo, y esto se transfiere de generación en generación. Muchachos que a medida que va pasando el tiempo y las épocas, las generaciones como van modificándose y aparecen tiempos demasiados malos, difíciles de vivir, esas historias van destruyendo más los cimientos de la familia. Hay poca posibilidad de estructurar una familia. Son pocas los tiempos, los momentos de integración familiar. El tiempo en que vivimos saca al papá, saca a la mamá del seno familiar. Y los hijos tienen que desde muy pequeños quedar en manos de terceros, en manos de particulares. Cuando es necesario que los papás estemos allí, minuto a minuto, día tras día, año tras año, ayudando a que se construya, a que se impriman los mejores capítulos en el libro de la vida de cada hijo. Pero son cosas reales. Nosotros tenemos una historia que a veces no queremos contar, no lo queremos decir,
Y si a veces alguien hace mención a ello, nos duele, porque son cosas dolorosas, son cosas muy tristes. Bendito sea el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Y por esas razones hay familias destruidas. Usted sabe, querido padre, que aunque usted no quiera, usted es partícipe de la construcción de la historia de su hijo. Historia que a veces no la revisamos, no conocemos ni podemos visualizar esas escenas que están escondidas en el corazoncito del muchacho. Son guiones, capítulos enteros que ellos guardan y quisieran como comentarlo con alguien, hablarlo con alguien para desahogarse. Son cosas que se guardan allá y personas con 20, con 30 años lo tienen allí en el silencio, pero no han sido resueltos. Quedan allí. Historias que fueron construidas en la estructura familiar. En algún momento cuando el papá quiso hacer algo bueno, pero no le salió como quiso. Porque son cosas que la hicieron con él con este padre cuando él era bebé, cuando él era niño, cuando él era adolescente. Y esa historia se sigue repitiendo y transfiriéndose de familia en familia. Estamos considerando que estas cosas no ayudan. Estamos pensando que muchas de estas escenas son las que sacan a los muchachos del seno familiar. Estas cosas son las que dan respuesta al por qué muchos de estos muchachos que no están en familia, aunque estén en casa. Una cosa es estar en familia, en el hogar o en la hoguera familiar, que estar en casa. La ubicación geográfica, la parte física, no solo define ese ambiente o la buena armonía familiar. Hay padres presentes o con presencia ausentes. Hay padres con presencia ausentes, en el sentido de que están allí físicamente, aportan económicamente, están pendientes de alguna serie de correcciones que se deban hacer, pero son ausentes emocionalmente. Son padres que no tienen tiempo para dedicarle a sus hijos. Son padres que son absorbidos en un alto porcentaje por el trabajo, por el quehacer. Mientras tanto, el muchacho no se detiene. Su vida va desarrollándose, sigue creciendo. Cuando abrimos los ojos ya están grandes. Ya tienen episodios, ya tienen una historia, ya tienen situaciones internas allá dentro del corazón que la han construido. Y qué bueno para ese muchacho si hubiese habido un papá, una mamá que en el momento más necesitado, cuando lo necesitó, que le hablara, que hubiese unos ojos espirituales para visualizar esas situaciones que se anidaban en el corazón. Y si lo hubiese habido, allí el Señor hubiese podido ayudar. Porque el Dios que tenemos es un Dios que da la sabiduría a su iglesia, a sus hijos. Y la Biblia dice que el sabio ve el mal y se aparta. La sabiduría es una luz, es una iluminación, es una capacidad. Son como ojos de otros niveles, de otras dimensiones o espirituales para poder divisar las aproximaciones del mal o cuando algo se está construyendo, tejiendo en el corazón de la vida de los muchachos. Bendito sea el nombre de Jesús. Demos gloria a Dios. Historia dominante. Muchachos que lloran y dicen: yo no quiero ser así. Usted va por allá a esos lugares y los encuentra envueltos. Algunos que han salido de la cárcel. Me contaba un hermano: mire, hermano, lo que pasa es que muchos de los que salen de la cárcel, la mayoría no prevalece. Qué bueno por los que se mantienen y continúan en el Señor. Y Dios los bendice grandemente. Pero nos preguntamos: ¿qué sucede con aquellos que salen de la cárcel y cuando se ven fuera y luego comienzan a enfrentar situaciones duras, vuelven a sus acciones anteriores? Parece que fuera una ley, es como una fuerza, y la historia los jalona y los induce a que sean así.
Hay historias que en verdad sacan a la familia del seno familiar, de la casa físicamente, pero hay otras historias que se dan al interior del hogar, que silencian a los hijos, que silencian a los papás, que silencian a la pareja, a los esposos. Historias que se dan, que nosotros las dejamos que se sigan cumpliendo, se sigan desarrollando. Historias que no se le puede dar fuerza. Historias que no podemos fortalecer. Historias que hay que ponerle freno, que hay que eliminarle el punto para que no continúen. Y en el nombre de Jesús, estas familias que han llegado al Señor, cada uno de nosotros, lo que hemos visto, la participación del Espíritu Santo en nuestras vidas, la historia ha cambiado. Él una vez nos cambió la historia. Esa era la historia que traíamos nosotros. Historia dura que no queríamos que nadie la supiera, pero Dios conocía nuestra historia. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios sabe tu historia. Dios sabe esos momentos, esos recuerdos, esas situaciones que te hacen llorar, esas situaciones que te obligan a hacer cosas que tú rechazas. Dios conoce perfectamente, y por eso en esta noche, qué bueno es contar con esa bendición del cielo, con el Dios Todopoderoso, el mismo que se paró en el camino de nuestras vidas y nos cambió la historia, partió la historia en dos y empezamos una nueva historia con Jesucristo, donde en el libro de nuestra vida cristiana, esas páginas llevan un nombre escrito, grabado en nuestros corazones. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Mientras tanto, nosotros no queríamos contar aquella historia, pero ahora que desde el día que nosotros conocimos a este Señor, nuestro Dios, el Salvador, el Dios Todopoderoso, esa historia la queremos contar, se la queremos decir a nuestros familiares. Y qué bueno que los hijos también la conozcan. Qué bueno que ellos también sepan esa historia. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Demos gloria a Dios. Porque hay hijos que sí conocen la historia de los papás. Saben cómo son sus papás. Ellos saben quiénes son sus familias. Ellos conocen porque ellos le han hablado, pero hay una historia espiritual, una historia de vida cristiana, la historia del Calvario, esa historia que se dio, que se operó, que comenzó una nueva franja de vida. Esa historia también debe suceder en aquellos que no han experimentado a Jesús en sus corazones. Bendito sea el nombre de Jesús. Demos gloria a Dios. Demos gloria a Dios. Hubo un rey que no le habló a su hijo de la historia del pueblo de Israel. No le comentó lo que había sucedido con los hebreos, con los israelitas en Egipto. Y por lo que no habló a su hijo, se levantó otro rey que no conocía a José. Y este otro rey, que mientras estaba niño no conoció la historia, comenzó a observar al pueblo de Israel, los hebreos que crecían en número, y aumentó sus preocupaciones y comenzó a pensar de esclavizar al pueblo por no conocer la historia. Hay una historia que ha dominado nuestras vidas. Desde ese día nosotros somos unas nuevas personas. Desde ese día nuestros pensamientos han sido cambiados. La palabra del Señor dice que ha grabado, ha esculpido en la tabla de nuestros corazones esos capítulos, sus leyes, sus decretos, sus estatutos, su palabra. Y eso es lo que cuenta ahora. Desde el momento que nosotros tuvimos ese encuentro personal con el Señor, desde el momento que Él tocó nuestros corazones, comenzaron a aparecer nuevos momentos, nuevos episodios, y nosotros recordamos esos momentos y nos da alegría, y queremos que esa historia no se paralice, queremos que esa historia no se acabe. Para que no se acabe, nos toca crear encuentros con Dios, tener momentos con Él, y que nuestra familia, para que también tenga o haga parte de esa historia, debe tener encuentros con Dios. Los encuentros, los momentos especiales son los que marcan, los que imprimen en nuestra vida, y esas son las cosas que van a dominar, los momentos que van a dominar nuestras vidas. ¿Qué historia te domina? ¿Cuál es la historia que te domina a ti?
¿Has pensado cuáles son los momentos más fuertes de tu vida que dominan tu conducta? El Señor en esta noche, ahora mismo, puede empezar a escribir en tu corazón. Puede hacer de ti unas páginas escritas en tu corazón, para que haya algo que contar, para que haya algo que conduzca, que indique hacia dónde debes ir. El momento más glorioso de nuestra vida lo hemos tenido en el Evangelio. El momento más extraordinario lo hemos tenido aquí en la presencia del Señor. Esa es ahora nuestra historia. Y no es que las otras historias se hayan borrado, ahí están, pero esta es dominante. Esta es la que se encarga de guiar nuestros corazones. El Señor dice que Él nos guiará aún más allá de la muerte. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Además de contarle la historia tuya que has tenido con Cristo a tus hijos, vamos a crearles situaciones, circunstancias, momentos para que ellos tengan su propia historia con Dios. Que ellos tengan que decir. Esa historia con Dios es lo que les va a ayudar a mantenerse, a preservar su vida hasta el día de su venida. Pero si hay historias desagradables, escenas desagradables, vistas, vividas en casa, que ellos dicen no quisiera repetirla, pero si están allí en el corazón, que esas historias no estorben, no perturben, no se atraviesen, no les quiten la oportunidad, que cuando el Señor venga ellos puedan estar en condiciones de ser salvos, también como la iglesia del Señor. Sino que aquí en esta noche, desde hoy, pueda haber una revisión, una observación hacia nuestras vidas. Esos momentos difíciles que no nos permiten hacer como la vinculación, la unidad emocional entre la familia. Si esa es la historia que nos está dominando, aquí en esta noche vamos a dejarla, vamos a quitar esos pergaminos, esas leyendas, esos textos, esos momentos, y los vamos a poner allí a los pies del Señor y le vamos a decir: Señor, borra esa historia, cambia esa historia, imprime, escribe otro episodio. Yo quiero un momento mejor, yo quiero un encuentro distinto, yo quiero construir buena familia, yo quiero estar en paz con mi padre, con mi madre, con mis hermanos, con mis hijos. Yo no quiero tener nada que me estorbe. Que al levantar las manos santas sean manos sin ira, sin contienda, sino que haya también la oportunidad para cada uno en el que en el Señor se pueda solucionar todas esas cosas. Historia dominante. La historia dominante es aquella que no te deja ser lo que debes ser, lo que impide que seamos en Dios, que a veces te propones, que a veces quieres, pero cuando llegan los momentos difíciles es como una fuerza extraña y te conduce a donde no debes ir, que no te deja pedir perdón, que no te deja reconocer, porque hay algo que te impide, que te estorba. Pero en esta noche hay mucho poder en el nombre de Jesús. ¿Cómo que nosotros no vamos a construir, a cooperar para que en la vida emocional de estos niños que van creciendo en nuestros hogares cristianos, ellos puedan tener una construcción de una historia agradable? Sí podemos. ¿Por qué no? Si estamos en el Señor. Todavía algunos de ellos están pequeños. La vida no se ha acabado. La vida del ser humano es abierta, es activa, dinámica. Eso quiere decir que todavía tiene pergaminos, tiene hojas en blanco para que se puedan imprimir nuevas escenas, nuevos momentos. Esos momentos tenemos que crearlo. Y ¿sabes qué? Dios lo respaldará.
Porque lo que Él quiere es que los corazones de cada uno de los miembros de la familia no tengan historias extrañas, historias desagradables que le perturben la paz. Aleluya. ¿Podemos construirla o no? Sí podemos. ¿Por qué nosotros no podemos hacer esto? Recuerdo un caso que lo veía a mucho. Yo era pastor por allá por Santa Marta y veía eso. Era un señor, un creyente de la iglesia, que vivía con su hijo menor. Él, un señor como de 58 años y el muchacho de 13 años. Y daba mucho dolor, porque cuando él llegaba del trabajo, él esperaba encontrar algunas cosas realizadas, hechas en la casa, tareas que le dejaba a su hijo, pero su hijo como adolescente, como muchacho, no las hacía como este padre esperaba que la hiciese. Y cuando él llegaba, recorría todo el barrio con palos, con rejos, y el muchacho se metía en las casas de inconversos y los mismos vecinos salían a defenderlo. Y cuando él se regresaba, se le hacían hasta las 3 de la mañana esperándolo, y el muchacho no llegaba hasta que al fin le daba una de esas bien buena. Eso sucedió por varios meses y no había consejo que le entrara a ese señor. Yo me he preguntado, ¿qué es lo que hace que este señor sea así? ¿Qué es lo que lo obliga a corregir y a manejar una serie de tratamientos? Y es triste, porque ese muchacho decía, ni siquiera le decía papá, le decía ese señor. Yo no quiero saber nada de ese señor. Yo no sé por qué estoy en las manos de este señor. Claro, cuando pude escapársele, se le voló, se le fue. Fue a parar en casa de una particular. Pero lo que da tristeza es la historia que se construye con un muchacho de estos. ¿Será que nosotros no podemos contribuir a buenas historias? ¿Será que nosotros no podemos ayudar a que se construyan buenas historias? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores son aquellos que ayudan a construir buenas historias. Porque si nosotros contribuimos a que se haya, a que aparezca, a que se den circunstancias de historias desagradables que se van a recordar para toda la vida. Aleluya. Dios ha venido a nuestras vidas. Y gracias a Él porque nos ha dado una nueva historia. Pero se puede imaginar usted, hermano, si el Señor no se hubiese atravesado en nuestro camino, ¿cuáles serían sus capítulos más relevantes? ¿Cuáles serían sus pensamientos? Algunos dicen que le dé gracias a Dios que hoy estoy en sus caminos, porque si no estuviera en el camino del Señor, yo no sabría qué sería de la vida de aquella persona. Claro, es así, porque el Señor cuando llega a nuestras vidas, domina nuestras vidas con esa historia. Que no se acabe esa historia que has comenzado con Dios. Que se fortalezca, que crezca, que se dinamice. Pero para que crezca y se fortalezca, hay que seguir teniendo contactos con Él, encuentros con Él, vivir con Él, episodios fuertes con el Señor, no a medias, no así como a la distancia, ser protagonista, meterse allá en el mismo movimiento del Espíritu Santo de Dios, donde su gloria, su presencia nos sacuda y nos imprima en nuestros corazones eso que Él sabe hacer en nuestras vidas. Aleluya. Familias preparadas para la venida de Él, que no tengan estorbos, que sus vidas sean liberadas. ¿Hay aquí alguna historia que quitar del camino? Si hay aquí en esta noche una historia que bajarle la importancia para que se acentúe la historia con Jesucristo, yo les voy a invitar para que estén en pies y vamos a esperar que una persona que no conoce al Señor, que no se ha entregado al Evangelio,
que le hace falta todavía tener ese encuentro personal con Jesucristo, que no ha tenido esas vivencias, porque yo sé que esta iglesia amada ya ha tenido encuentro glorioso. Esas historias que antes nos dominaban ahora han quedado por basura, han quedado atrás, porque la historia con Jesucristo ha cambiado el rumbo de nuestras vidas. Lo mismo puede hacerlo con usted, querida amiga. ¿Dónde está esa persona? Vamos a orar por una mujer, por una mamá, por un papá. Yo no sé dónde está y quién puede ser, pero me gustaría que nosotros oráramos en el nombre del Señor. Vamos a ayudarle a alguien a construir una historia en el Señor, en el Evangelio, y que desde hoy comiencen a imprimirse unos capítulos agradables, y que usted pueda decir de aquí en adelante: me encontré con Jesucristo y necesito contarte esa historia de lo que me sucedió. La mujer samaritana, una mujer que no quería dar muestras de lo que ella era, se iba a sacar agua del pozo en un momento donde no había persona para que no le preguntaran, para que no le dijeran nada, no le recordaran nada de su historia desagradable. Pero de pronto se encontró a ese momento cuando no había nadie con Jesucristo, y Jesucristo cambió la historia de ella e imprimió en su corazón un nuevo camino, y desde allí soltó el cántaro y se fue allá a Sicar y comenzó a contar esa nueva historia. Vengan y vean, aquí hay un hombre que me ha dicho toda esa historia pasada, pero aquí comienza una nueva historia, y me parece que él como que es profeta. Él es alguien así, porque lo que me ha dicho ha llegado al corazón. Esa es la historia que puede comenzar también el Señor contigo. ¿Dónde está esa persona? Yo le voy a invitar para que siga aquí. Vamos a orar por usted. Entréguese a Jesucristo y cambiará su historia, y usted esperará a Jesús el día que Él venga. Tendrás una familia, tendrás un hogar en la presencia del Señor. Cámbiale la historia a tu hogar en el nombre de Jesús. Cámbiale el rumbo, cámbiale los recuerdos. Aquí habrá una memoria construida con Jesucristo en el Evangelio. Yo voy a orar por alguien, me gustaría orar. ¿Dónde está esa persona? Por usted, venga, vamos a orar por usted. Dios quiere ayudarle para que cambie esa historia, comience una historia nueva en esta programación de la familia. ¿Cómo que no? Si aquí está el Señor, Él nos ha ayudado, también te ayudará a ti. Que el Señor bendiga a esta dama. ¿Dónde está alguien más? Venga, vamos a orar por usted. Dele a su vida un nuevo ambiente, dele a su vida un nuevo giro, pero un giro agradable, experiencias agradables, donde usted pueda decir: qué bella historia, qué bueno es hablarte de lo que me sucedió. La historia con Cristo es la que debe dominar tu vida. Y en esta noche, mientras la iglesia levanta sus brazos, ora allí, invoca el nombre del Señor a favor de una persona. Vamos a ayudarle a construir una historia, a empezar una historia nueva. El Señor le restará importancia a esas cosas que te dominaban, que estas cosas que te hacían hacer cosas. Ahora ven en el nombre de Jesús. Venga, 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 venga en el nombre de Jesús. Ya vamos a orar, pero antes queremos también incluirle a usted. Vamos a orar por usted también. Aquí está la iglesia invocando el nombre del Señor, dándole gracias. Pero ahora vamos a orar por usted. Venga, venga, venga en el nombre de Jesús. Aleluya. El Señor Jesús te bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Habrá alguien más? No dejes que oremos si tú necesitas venir acá, porque si necesitas y sientes venir, venga en el nombre de Jesús. Esta iglesia tiene autoridad para desatar, para atar. Dios le ha dado la autoridad, y lo que esta iglesia ahora defina quedará definido, quedará hecho en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Vamos a orar en el nombre de Jesús. ¿Por qué quieres orar? ¿Por tu familia? Yo te voy a pedir que incluyas estas personas que están aquí. Menciónaselos al Señor. Dile que el Señor les ayude, les bendiga,
que tome las riendas del hogar de ellos, no sabemos, pero Dios conoce la historia de ellos. Señor Jesucristo, tú eres nuestro ayudador. En el nombre de Jesús de Nazaret, ten misericordia de esta mujer. Ahora te lo pido, en tus manos le pongo su vida. Señor, ocúpate de ella, su historia, cámbiala por una historia mejor desde hoy, en el nombre de Jesús. Este joven que está aquí, lo pongo en tu presencia, en tu misma presencia, oh Dios. Recíbelo en el nombre de Jesús e imprime tu palabra. Tu Espíritu Santo se adueñe, tome las riendas de su corazón, de su hogar, al igual que esta joven. En el nombre de Jesús, en tus manos les dejo, Señor. Glorifícate en ellos, obra con poder. En el nombre de Jesús. Aleluya. Sí. Aleluya. Aleluya. Jesús, mi familia es para ti. Aleluya. Jesús, Nuestra historia es distinta hoy. para mí. Es otra historia para contar.